Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hoy estamos en el feriado del Día del Trabajo, 1 de mayo. Resulta interesante reconocer que la respuesta en términos del simbolismo de la movilización de los trabajadores y los empleados que se sienten identificados con el Día Internacional del Trabajo se hayan manifestado. Yo pienso que hace muchos años que el sector de los trabajadores no se manifestaba de una manera tan expresiva en términos cualitativos y cuantitativos. Y digo trabajadores porque todos somos trabajadores. Hay una concepción, una vieja concepción del siglo XIX y del siglo XX, de que los obreros son gente que trabaja en fábricas, y no es así. El mundo moderno está formado fundamentalmente por un sector servicios. La posmodernidad, el poscapitalismo, como muchos autores llaman, no es más que la terciarización. Es decir, el sector terciario, los servicios asumen un rol fundamental. Las finanzas, el empleo informal, el outsourcing, el home sourcing, el trabajo desde la casa virtual o el subcontratado. Hay empresas grandes, como Claro, como otras grandes empresas, que contratan outsourcing por fuera, un contrato para llamadas telefónicas a los tarjetavientes, por ejemplo. Es decir, el mundo moderno es un mundo tercerizado, ¿no? El proceso de industrialización se ha concentrado fundamentalmente en algunas economías grandes, como China, por ejemplo, a donde ha migrado el capital transnacional, industrial, la India, etcétera. Es decir, países que han sido un gran receptáculo. Pero nosotros sabemos que en el caso dominicano, las zonas francas, justamente el capital emigra porque hay una serie de condiciones favorables para exportar y el capital se desplaza hacia esos centros, así como el capital se desplaza a las bancas offshore, donde no pagan impuestos. Es decir, hay una movilidad del capital. El problema está en la movilidad del trabajo. Para los neoclásicos puede haber una perfecta movilidad del capital, pero el problema es el trabajo. Y ahí es donde hay una situación curiosa, porque evidentemente se postula una libertad del capital, del comer, pero no una libertad de la movilidad del trabajo. Y es un gran problema, porque el problema del capitalismo contemporáneo es el empleo. Uno de los grandes problemas está ahí. Yo pienso que también en este 1 de mayo América Latina tiene un nuevo rostro, ¿no? Que se ha venido conformando en los últimos 15 años. Pero hubo un relevo en el caso de Uruguay del mismo frente. Ya el kirchnerismo lleva 4 gobiernos, el PT lleva 3, 4 gobiernos. La Unidad Socialista acaba de asumir de nuevo con Bachelet el poder en Chile. Correa va a su 3ª reelección. Y el caso de Chávez y el caso de Venezuela. Pero me voy a referir a un aspecto interesante de esta nueva coyuntura política del 2015, y es la apertura que he estado comentando en reiterados programas de las relaciones comerciales con Cuba. El hecho de que Estados Unidos sacara de la lista de estados terroristas a Cuba y que se iniciara un proceso de negociaciones comerciales, y el hecho de que la popularidad del presidente Juan Manuel Santos en Colombia ha subido precisamente por un proceso donde él ha sostenido de manera concreta y voluntariosa
que debe hacerse un proceso de negociación entre las FARC y los cubanos. Que los cubanos son mediadores con el Estado colombiano. Y es interesante cómo el último foco de guerrilla organizado es mediado por Cuba en el sentido de la paz, no de la guerra. Y ese es un síntoma interesante de esta nueva coyuntura histórica. En el caso dominicano, resulta curioso, pero evidentemente hay una crisis en un nuevo abril que tiene cosas positivas, como toda crisis, dijimos que era oportunidad, y cosas negativas, pero siempre hay un sentido interesante de la historia en el curso de la historia. En el partido gobernante se ha operado una fractura en un sector liberal progresista y un sector conservador, autoritario, que al mismo tiempo ha asumido planteamientos de xenofobia y pensamientos muy conservadores. Yo pienso que ese hecho es un hecho relevante porque siempre hacemos mucha mención de las crisis en el PRD, aliado durante mucho tiempo a la socialdemocracia. Y lo interesante en este caso es esa fisura entre un sector liberal progresista que encabeza el gobierno en este momento y una facción conservadora, autoritaria, que en realidad ha asumido un discurso derechista, ultraderechista, y resulta curioso justamente ese aspecto. Pienso que si uno evalúa la reforma constitucional del 2012, lo que vemos es, a la vuelta de 3 años, es la desinstitucionalización de la sociedad dominicana, del sistema de partido, del sistema político, del sistema electoral, unas altas cortes controladas por una sola persona, que también controla el Congreso y que justamente, siendo minoría, va a arrebatar una postura de manera agresiva a la mayoría. Yo pienso que si evaluamos con frialdad, con objetividad la reforma constitucional del 2012, entendemos que en muchos órdenes, justamente, es una reforma hecha como un traje a la medida para el que elaboró esa reforma. Que luego los procedimientos supuestamente democráticos fueron violentados y llevados a un proceso muy diferente. De manera que cuando se plantea esa reforma constitucional como algo referente, yo lo que pido es que analicemos en detalle. Yo creo que Rosario Espinal ha hecho un planteo. Son constituciones excesivamente largas que no se cumplen, como la luz roja del semáforo. ¿Cuántas leyes viola el Estado dominicano diariamente? Alguien podría monitorear eso porque las leyes están ahí. El Estado manda a leyes, resoluciones, decretos. El Estado viola su propia ley permanentemente. Incluso la libertad de prensa, la prensa libre, Ban Ki-moon hace referencia. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, como derecho de la sociedad, un conversatorio entre directores de diarios. El gran problema que yo veo en esta sociedad es que esa situación de desinstitucionalización operado durante la última gestión de gobierno del líder que encabeza esa facción del partido gobernante, lo que yo veo con suma claridad es que además del control en un solo hombre del poder judicial, del poder electoral, de la Suprema Corte, del Congreso, realmente en este caso de la Junta Central Electoral lo que procede es una profunda profilaxis, porque también la libertad de prensa estaba retrocediendo de manera significativa. Había una autocensura de los medios de comunicación. Una de las características que yo defino realmente, además del vacío de gobierno, es el autismo. Se trataba ya de una figura política que dirigía los estados de la nación, que no oía
al resto de la sociedad, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los empleados. No escuchaba. Yo creo que una de las cosas interesantes, aunque tenga algunas diferencias de matices y de enfoques, pero pienso que una de las grandes diferencias de la actual corriente histórica progresista que está emergiendo en torno al partido gobernante a partir de las ejecutorias de este gobierno, es justamente cómo en este aspecto se siente una rejuvenización del ejercicio de la gestión pública, que junto al ascenso de Abinader, un líder fresco en el partido mayoritario de oposición, y otras figuras interesantes como Guillermo Moreno, han conformado un nuevo espacio histórico. Por hoy, Ecomundo se despide de todos ustedes. Esperamos que este día de asueto, de descanso, sirva para poder reflexionar sobre la situación que vive el país ante esta nueva coyuntura política, donde hay una crisis interesante que hay que observar y que de ninguna manera debemos mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, hacia la esperanza. Muchas gracias. Ojalá 4RD.